Chile, que autorizó la vacuna de Pfizer y empezó a aplicar la vacuna de Pfizer, vuelve a aparecer en Argentina como un modelo, porque justamente eligió este laboratorio, cerró trato con este laboratorio, que Argentina no lo consiguió hacer porque dijo el ministro de Salud, Ginés González García, que exigía cosas inaceptables, y entonces nos vuelven a poner al Chile de Sebastián Piñera como el modelo, el faro regional. Se olvidan los que ponen a Chile como modelo de los 30 muertos de la represión feroz, salvaje, que desplegó Sebastián Piñera en los últimos 3 meses del año pasado. Se olvidan de que está gobernando prácticamente sin ninguna legitimidad hace 1 año y medio Sebastián Piñera, en una especie de dictadura cívica que es permitida porque el sistema político chileno no permite su remoción, y recién ahora está pensando, y así se votó también, en reformar su constitución. Soslaya también que Piñera está, igual que Nicolás Maduro, acusado de violaciones severas a los derechos humanos por reprimir manifestaciones, pero que además Piñera, a diferencia de Maduro, le sacó los ojos a 300 personas en la represión de las marchas. Hay 300 tuertos en Chile, 300 tipos y minas que tienen un solo ojo, que tienen ahí ese resultado por la represión de Piñera. Se olvidan de la corrupción del ex ministro de Salud de Piñera, que tuvo que renunciar por ocultar los datos de la pandemia y que tuvo que dar lugar a otro funcionario en esa área. Bueno, es así de fugaz el enamoramiento de algunos medios con determinadas figuras, pero yo les quiero hablar de algo mucho más profundo, que es que en vez de mirar a Piñera porque cerró acuerdo con un laboratorio más piola, o en vez de mirar a la vacuna de Oxford porque no termina de confirmar cuántas dosis llegan acá a partir de marzo, de mirar a las autoridades incluso de los distintos países que hacen lo que pueden, en algunos casos con más recursos, en otros casos con menos recursos para conseguir la vacuna, ¿por qué no miramos a los laboratorios mismos? Ayer me dejó pensando Diego Frenkel. Diego Frenkel fue una gran entrevista que tuvimos ayer, el líder de la portuaria que toca esta noche, y decía, ¿por qué algunos tienen 100 casas? A mí me gusta tener una casa linda, decía Diego Frenkel, pero ¿por qué algunos tienen 100 casas y otros no tienen ninguna? ¿Por qué no nos cuestionamos esas cosas? Bueno, acá, ante una pandemia, ante una situación inédita en la historia de la humanidad, y además ante un paquete de vacunas que fue desarrollado con guita de los estados, ¿por qué no nos planteamos que la vacuna sea un bien público global y que no se cobren patentes y que se libere esa producción para que en cada país, cada empresa o cada estado pueda tratar de producirla y liberar eso de la carga de las patentes o de la propiedad intelectual? Bueno, esto que digo yo no es el sueño febril de John Lennon, Imagine a World Without Slaves y no sé qué, no es una utopía. Lo pidieron concretamente 2 países muy poblados, que son India y Sudáfrica, ahora en octubre, ante la Organización Mundial de Comercio y ante la ONU. Esto me lo recordó uno de mis profesores de la facultad, que a la postre es también dirigente del Partido Obrero, es Marcelo Ramal. Marcelo Ramal, para los que lo conocen solo de la tele, es profesor de Organización Industrial y de Comercio Exterior, y fue mi profesor de Organización Industrial en la facultad. Él, que además es especialista en comercio exterior, ha hecho para empresas también y para organismos un montón de estudios antidumping y demás. Me contó esto que voy a compartir con ustedes ahora. Escucha, el audio largo, Mauro, adelante. Una patente, en definitiva, solo permite que produzca la vacuna aquel laboratorio que la registró o el que le pague a aquel laboratorio una licencia millonaria. Los argumentos los conocemos, que la patente protege las inversiones en innovación. Pero esas innovaciones, en realidad, fueron financiadas con fondos públicos. Laboratorios como Moderna, Pfizer o AstraZeneca recibieron centenares de miles de millones de dólares para poder producir esta vacuna por parte de organismos públicos de Estados Unidos, de Alemania y de otros países.
Por lo tanto, la patente es una apropiación de fondos públicos por parte de laboratorios privados. Bueno, esto que pidieron India y Sudáfrica, como digo, de vuelta, no es una utopía, no es una locura, es más, tiene un antecedente. Brasil, y esto nos lo ha contado Nora Van, nuestra columnista científica, alguna vez en una de sus columnas, Brasil, a principios de los años 2000, cuando campeaba allá la epidemia de HIV, sacó justamente una idea parecida, y de esto nos habla Ramal en el segundo audio que quiero compartir con ustedes, de la posibilidad de hacer lo que ya hizo Brasil en una situación parecida, que es cuando quería producir localmente antirretrovirales contra el HIV que le eran imposibles de financiar a su población, para toda su población, si respetaba el uso de las patentes. Escuchalo a Ramata en el otro audio. Hay un antecedente muy claro. En los años 2000 se logró en varios países producir los cócteles antirretrovirales libremente, sin pagar patente y aduciendo justamente a una emergencia sanitaria, que es lo que estamos viviendo hoy. O sea, ya se hizo en algún momento. Esta idea de India y de Sudáfrica fue respaldada por la Argentina. Hoy Rey Sietecase, que la entrevistó a Carla Bisotti, una entrevista imperdible que en un rato vamos a reproducir parcialmente, le preguntó a ella dijo que está de acuerdo con esta posición, que entiende que en este contexto los laboratorios ya están listos para venderla, que es difícil que ocurra, pero que no dejó de expresarlo el gobierno argentino. De hecho, el gobierno argentino formalmente apoyó esta moción de India y de Sudáfrica en ese momento, en octubre, a principios de octubre, cuando presentaron esta moción. Lo respalda también Médicos Sin Fronteras. Repito, no es una idea de ningún loquito. Es simplemente suspender, abolir, diría yo, algo tan absurdo como una patente, cuando el descubrimiento de esa vacuna se hizo con plata de los estados. Entonces, que lo transparenten, si no, que transparente el Estado norteamericano o los Estados británicos, los Estados europeos, el británico, el alemán, todos los que tienen interés en que no pase esto, que blanqueen que ellos lo que quieren es evitar que la vacuna le llegue a un montón de gente que se va a morir. Porque en el fondo lo que va a pasar es eso, y esa es la gran discusión. A menos que se tomen medidas urgentes, en casi 70 países pobres solamente se va a poder vacunar 1 de cada 10 personas contra el COVID durante 2021. Repito, en 70 países pobres solamente se va a poder vacunar 1 de cada 10 personas. Escuché este dato de Médicos Sin Fronteras también. Las naciones ricas, que representan solo el 14% de la población, se compraron hasta ahora el 53% de las dosis de las vacunas más prometedoras. Lo repito por si te lo perdiste. La población de las naciones ricas, que es el 14% de la población mundial, se compró más de la mitad de todas las vacunas grosas que están ya produciéndose en el planeta. Eso es una injusticia, loco. Y esa es una injusticia tremenda, mucho peor que la del que tiene 100 casas, mientras otros no tienen ninguna casa. ¿Sabes por qué? Porque está en juego la vida de un montón de personas, porque el coronavirus no respeta fronteras. Si bien cada país tiene sus propias circunstancias, ninguno va a estar seguro hasta que todo el planeta esté a salvo. Pero fíjate vos, es tan absurda la configuración de nuestro sistema, de nuestro modo de vida, que ni siquiera cuando tu salvación depende de la salvación del otro, vos estás dispuesto a salvar al otro. Es eso, es algo, es una exhibición muy concreta de que hace falta un esfuerzo colectivo, coordinado, supranacional, internacional, que nos saque de esta mezquindad pedorra de mirar a Chile y decir, mirá, qué bueno, ellos se hicieron con Pfizer, mirá, qué mal, nosotros hicimos con los rusos, y pensar en que la humanidad está al filo de un precipicio, ni siquiera al filo de un precipicio como este.